En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, una vez más listo y dispuesto para que juntos disfrutemos y compartamos las bendiciones, las maravillas, las perfecciones de nuestro precioso Señor Jesucristo, de quien dar testimonio todas las Escrituras, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. En el programa de hoy, nuestro programa número 47, abordaremos el capítulo 39 del libro de Génesis y estaremos juntos leyendo, comentando, pero por sobre todas las cosas, tratando a la luz del Espíritu Santo que nos asiste a encontrar a nuestro precioso Señor, a encontrar las joyas, los tesoros, el oro, la plata que se encuentra en la persona bendita, única, maravillosa, la persona más importante en todo el universo creado. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios por esta linda oportunidad. Estamos juntos y queremos entonces entrar en esta hermosa comunión, conocer a Cristo por medio de las Escrituras. Comenzaremos en el día de hoy con una alabanza, con una oración cantada de nuestro hermano Marcos Witt, titulada Escucharte hablar. La letra dice: quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. Este es un anhelo de todos los hijos de Dios. Sabemos que el Señor habita en nuestros corazones por la fe y por medio del Espíritu Santo de una manera real, de una manera vital, íntima y profunda. Pero muchas veces no percibimos su voz. Muchas veces su presencia pareciera un eterno silencio. Y esta oración le dice: quiero que rompas con tu voz el silencio en mi ser. Las ovejas del Señor, los que somos ovejas del Señor, escuchan su voz, conocen su voz y oyen su voz. Así que unámonos a este cántico tan importante, a esta petición tan necesaria, porque los hijos de Dios tenemos el privilegio de disfrutar la voz del Señor. Oremos entonces junto a nuestro hermano Marcos Witt con esta canción, Escucharte hablar. Tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, te escucharé. Levanta tus manos a Él y dile conmigo en voz alta. Háblame, Señor. Díselo de nuevo, háblame, quiero escuchar tu voz, quiero escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Bien, amigos y amigas, esta es nuestra oración en este día. Amado Padre, queremos escuchar tu dulce voz. Señor Jesucristo, queremos escuchar tu voz rompiendo el silencio en nuestro ser. Dios habla permanentemente. Lo que pasa es que para percibir su voz necesitamos aprender a escuchar con nuestro espíritu, no con el ruido de nuestra alma, que por estar en tanto contacto con el mundo exterior es un alma ruidosa. Y para escuchar la voz de Dios hay que aprender a percibir con nuestro espíritu. Pero ese es nuestro anhelo, aprender a escuchar su voz para ser guiados por esa gloria, por ese privilegio tremendo que tenemos como hijos de Dios, de escuchar su voz. Bien, amigos y amigas, en el programa anterior estuvimos comentando el capítulo 38 del libro de Génesis y dijimos que es un paréntesis entre el capítulo 37 y el 39. En el capítulo 37
se inició la 10ª historia del libro de Génesis con la historia de los hijos de Jacob, y dijimos que está articulada y centrada principalmente en la historia de José, el hijo primogénito de Raquel. Y el capítulo 38 hace una especie de paréntesis para contarnos algunas cosas de Judá. Y era esperable que la escritura tratara aspectos de Judá, por cuanto él es el escogido de entre los hijos de Jacob para, a través de él, desarrollarse el linaje del Mesías. Nuestro Señor Jesucristo desciende de Judá, de la descendencia de Judá. Y entonces vimos de que finalmente él tiene mellizos a través de su nuera Tamar, y que la escritura muestra que de los hijos de Tamar, de los 2 mellizos, Dios ha escogido a Fares para continuar con el desarrollo del linaje del Mesías a través de Fares, que según la partera no nació primero, nació después de Sara. Sin embargo, la escritura ha hecho esta elección de una manera soberana, como es la gracia y la elección de nuestro Dios. Y entonces terminamos haciendo una especie de resumen, destacando qué lecciones esconde este hecho glorioso de que tanto en el caso de Abel, como en el caso de Isaac, como en el caso de Jacob, como en el caso de Judá mismo y ahora de Fares, que tienen en común que no son los hijos primogénitos, y sin embargo fueron elegidos para formar parte del linaje del Mesías. En el caso de Fares, la elección de este hijo de Judá resulta todavía más asombrosa, no solo porque él no había nacido primero, a juicio de la partera, ustedes recordarán, sino especialmente porque él era el resultado de una relación incestuosa entre su padre y su nuera Tamar. Surge la pregunta, ¿por qué Dios no eligió a Sela, el tercer hijo de Judá, y que era fruto de un matrimonio legítimo? Y la razón, buscando ahora una lección en la elección de Fares, porque los elegidos de Dios tienen un pasado que los acusa y los estigmatiza, a fin de que no se prediquen a sí mismos, sino solo al que los llamó y los eligió por su infinito amor. Los llamados de Dios no tienen nada bueno que decir de sí mismos, excepto hablar de la bondad de Dios, que es lo único que Fares podría comentar a su descendencia. En conclusión, juntando todos los testimonios, tanto de Abel como de Isaac, de Jacob, de Judá y de Fares, en conclusión, los llamados y elegidos de Dios agradan a Dios, como lo hizo Abel, únicamente por la fe. Son obra única y exclusiva de Dios, como lo fue Isaac. Permanecen de pie como Jacob, ya que la elección de Dios es firme, por cuanto depende del que llama y no de las obras del llamado. Son elegidos no por alguna causa o razón que se encuentre en ellos, sino simplemente para que no haya desunión en su pueblo, para que no haya división en su pueblo. Eso aprendimos con la elección de Judá. Y finalmente, como Fares tiene un pasado que los limita y que les impide hablar de sí mismos, solo pueden hablar de su Salvador. Resulta igualmente asombroso, amigos y amigas, el hecho de que Mateo no oculte estas manchas en la genealogía de Jesús, que se encuentra en Mateo capítulo 1. En efecto, en lugar de decir simplemente Judá engendró a Fares,
que podría haberlo hecho el escritor perfectamente, no lo escribió así. Él escribió de esta manera: Judá engendró de Tamar a Fares. O sea, no oculta la mancha de que Judá dio a luz a Fares como fruto de una relación incestuosa. El suegro tomando como mujer a su nuera. Fares, de quien procede nuestro bendito Señor, es hijo de una mujer cananea y nuera de Judá. Ahora, Mateo no se conforma con no ocultar ese hecho, sino que cuando menciona a Salmón, dice que engendró de Rahab a Booz. ¿Quién es Rahab? Una mujer que aparecerá en el libro de Josué, cananea también, ramera, prostituta. Y la genealogía de Jesús, el escritor Mateo, no niega el hecho de que Booz es hijo de la unión de Salmón, un israelita, pero de la unión con Rahab, la ramera. Booz, por su parte, engendró a Obed, y Mateo tampoco niega que lo engendró de Ruth, una moabita. Y por último, por si fuera poco estos tres ejemplos, consigna que David engendró a Salomón de la mujer que fue esposa de Urías. No aparece de manera clara cuál es la intención de Mateo al hacer esto. Porque si uno quiere presentar a Jesucristo, quien es sin pecado, quien es el único hombre que en esto se parece a Adán, ¿no? Aparece en la historia sin pecado, tiene un origen sin pecado. No aparece clara cuál es la intención de Mateo al mostrar cómo estas manchas en los antepasados de Jesús. La primera impresión que provoca es que Jesucristo, por su ascendencia, es un pecador más. Y en cierto sentido sería verdad una conclusión así, de no ser por su nacimiento virginal. Pareciera que Mateo entonces pretende decir que si solo fuese visto la descendencia de Jesús o el origen de Jesús fuese únicamente en términos humanos, Jesucristo habría sido una persona que habría nacido con pecado. Por lo tanto, sería un pecador más en la descendencia de todos los hombres. Lo que pretende en definitiva Mateo al presentar la genealogía impura de nuestro Señor Jesucristo es dar razón de la necesidad absoluta de su nacimiento virginal. De no ser por el hecho que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, sería entonces un pecador más, y no el bendito Hijo de Dios, sin mancha, sin pecado. Así que es asombroso este hecho, que lo destacamos aquí a propósito del nacimiento de Fares, hijo de Judá, a través de quien corre el linaje humano de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entramos ahora entonces al capítulo 39, para continuar entonces con la historia de José. Y ustedes recordarán que el último episodio que habíamos visto de José es que, llegado a Egipto, los ismaelitas o los madianitas, que lo llevaban como esclavo, lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces dice el 39:1: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y lo que veremos en este capítulo 39 es la estadía de José ahora en Egipto. Las cosas que él va a tener que vivir, los sufrimientos, los padecimientos, las vicisitudes de su estadía en Egipto, que será por largos días. Y entonces
lo interesante es que veremos en este capítulo que no solo José fue rechazado por sus hermanos, como leímos en el capítulo 37, sino que ahora en el capítulo 39, él será rechazado y perseguido por el mundo, tomando a Egipto como figura del mundo. No solo, al igual que nuestro Señor Jesucristo, será rechazado por sus hermanos. Recuerden el texto que vimos: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que también Jesús será, como veremos en el Nuevo Testamento, rechazado por los gentiles, por Herodes, por Poncio Pilato y por los gentiles en general. Aquí José entonces es llevado a la casa de Potifar como esclavo. Y dice el 39:2, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Qué interesante cómo Dios respalda a sus hijos, cómo Dios en medio de la adversidad exalta a sus hijos. Como dice la Escritura, Él es el que levanta mi cabeza y Él es mi gloria. Efectivamente, Él levanta nuestra cabeza, Él nos pone en alto, Él nos honra. Llama la atención la expresión que vio Potifar, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así que le delegó y lo hizo mayordomo de toda su casa y de todos sus bienes. Dice el versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Esto es algo que se nos ha repetido varias veces y no debemos dejar de recordarlo. Por causa de los hijos de Dios, los que estaban a nuestro alrededor van a ser bendecidos. Van a ser bendecidos por causa de los que son benditos. Son benditos los que están en Cristo. Son benditos los que han creído en Cristo. Dios los ha bendecido, como dice Efesios 1:3, con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en la persona de Cristo Jesús. Y esa bendición chorrea, desborda, alcanza a los que están a nuestro alrededor, a nuestros compañeros, a nuestros jefes, a nuestros subalternos, a nuestros familiares. No por causa de ellos, sino por causa de los hijos de Dios que son benditos. Así que Potifar dice, dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Comenzó a darse la vida del oso, pues podía confiar en un hombre que se encargaba de todo, que administraba todo y que hacía prosperar todo por la causa de la bendición del Señor sobre su vida. Y termina el versículo 6 diciendo algo que era importante colocarlo aquí por lo que viene. Dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Por si fuera poco, no solo estaba bendecido, bendición que hacía prosperar todo lo que hacía José, sino que además era un tipo buen mozo, atractivo para las mujeres. A tal punto que el versículo 7 dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y abiertamente le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer.
¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí nuestro hermano José es digno de ser aplaudido, ¿no? ¿No te parece? Él es tentado, pero resiste la tentación y rechaza la tentación y pone como argumento fundamental de esto no traicionar la confianza de su amo, su jefe, de su patrón, pero además dice, no podría yo pecar contra Dios. ¿Cómo yo cometería este pecado de infidelidad a mi patrón? Y además pecaría contra Dios. Entonces, hablando ella a José cada día, ponga atención en eso, ella insistió cada día, insinuándose, hablándole. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Qué tremendo. Qué tremendo, porque en este último intento ella intenta desvestirlo, quitarle la ropa a la fuerza, y él, a fin de escaparse, deja la ropa y sale huyendo. Amigo y amigas, vale la pena arrancar. El Nuevo Testamento dirá, huye de la fornicación. Vale la pena arrancar aunque sea con los pantalones abajo. Vale la pena huir aunque sea semidesnudo. Ese es el ejemplo que nos deja José, uno de los más perfectos tipos de Cristo en toda la Escritura y uno de los hombres más íntegros que muestra la Escritura, sin que por eso lleguemos a pensar que era perfecto o que no era pecador. Por supuesto que sí. No obstante, aplaudimos a José su decisión, su actitud y su integridad. Así que dice el 13 que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. ¿Todo marchaba bien? Dios, este personaje se parece mucho a David, cuando comparece al palacio para servir a Saúl y todo marcha bien, él halla gracia ante los ojos de Saúl, me refiero a David, así como José halló gracia ante los ojos de Potifar. Sin embargo, llega un momento en que todo parece venirse abajo, parece todo desmoronarse. Decía entonces que tanto Potifar como su esposa representan aquí el rechazo y la persecución que el mundo brindó a Jesús, nuestro José. No solo los suyos, como ya dijimos, no lo recibieron a nuestro Señor, sino tampoco el mundo. Y esto lo va a confirmar el testimonio de los apóstoles cuando estaban orando y dijeron así en su oración, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y entonces menciona quiénes se unieron: Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Esto está en Hechos capítulo 4, versículo 27. En el caso de esta mujer, la esposa de Potifar, ella humillada y despechada, acusó entonces a José de intento de violación. Y Potifar, oficial de Faraón, lo mandó a la cárcel, junto a los otros presos del rey.
Así José era tratado injustamente una vez más, no solo por sus hermanos, sino esta vez ahora por estos personajes que representan al mundo. Me refiero a Egipto, a Faraón y a su esposa. Haciendo un parangón con nuestro Señor Jesucristo, en este paralelo que podemos ir haciendo entre José y Cristo, y por supuesto guardando las proporciones, podríamos decir que en el caso de José, al igual que Jesús, el justo estaba sufriendo por los injustos. Repito, guardando las proporciones. Una vez en la cárcel, Dios, sin embargo, va a dar gracia nuevamente a José ante los ojos ahora del jefe de la cárcel. Y al igual que en el caso de Potifar, finalmente José va a quedar al cuidado de todo lo que ocurra allí en la cárcel. Podemos seguir leyendo entonces para confirmar esto que estamos diciendo. Dice el versículo 17, que cuando llegó Potifar a la casa, le habló ella las mismas palabras diciendo: al siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Esta es una etapa en la vida de José, como seguramente representa también algunas etapas de nuestras vidas, amigos y amigas, en que podemos, sin embargo, contar con el respaldo del Señor. Una vez más se repite, y qué hermosas palabras. Jehová estaba con José. El versículo 21, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Oh, si nos pudiéramos confiar en el Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Él va a estar con nosotros en medio de la adversidad, de la persecución, de la mentira, de la calumnia. No necesitamos defendernos nosotros mismos. Él nos va a levantar, Él nos va a honrar. Va a llegar el momento en que todo plan, en que toda trama del enemigo va a ser desbaratada, y la verdad va a salir a la luz, y la mentira va a ser destruida. Mientras tanto, José va a la cárcel. No queda libre de este padecimiento. Pero allí estaba el Señor con José. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano a José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Note usted que José, desde el punto de vista humano, va de mal en peor. Sin embargo, el Señor está con él. El Señor está con él. No puede haber cosa más gloriosa, más hermosa, que saber que el Señor está con nosotros aún a pesar de toda esta adversidad, de todo este dolor, de toda esta injusticia. Y que Él, tarde o temprano, o más temprano que tarde, Él nos va a sacar, nos va a exaltar, porque Él defiende a lo suyo, y Él levanta nuestra cabeza, y Él es nuestra gloria. A esta altura del relato sería bueno preguntarse: ¿y qué del sueño de José donde veía que sus padres y hermanos se postraban ante él? Hasta aquí nada indica que José vaya en la dirección del cumplimiento de ese sueño, sino todo lo contrario. Noten ustedes, de Canaán a Egipto, de hijo predilecto de su padre a mayordomo de un oficial de Faraón. Este ha sido su itinerario hasta aquí.
y de la casa de Potifar a la cárcel. Y ahí tenemos a José yendo a parar a la cárcel por un delito que él no ha cometido. ¿Será José solo un soñador, como dijeron sus hermanos? ¿O efectivamente José vio una visión de Dios? Más adelante David enfrentará una situación muy similar, por eso hacía este contraste también entre José y David. También David tipo de Cristo, y un tipo de Cristo muy importante. Lo que pasa es que el Señor, ya sea aquí en José como más adelante en David, está estableciendo un principio divino que por sobre todo anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Así que el orden es importante. Los sufrimientos están primero y las glorias están después. Así que Dios está, tanto en José como en David, está estableciendo este principio, como anticipando que nuestro Señor Jesucristo va a participar primeramente de los sufrimientos, pero luego de las glorias que van a venir tras esos sufrimientos. Así dice Primera de Pedro 1:11. El principio divino consiste en que no hay resurrección sin muerte. Oh, cuánto anhelamos participar de la resurrección, pero no hay resurrección sin muerte. No hay trono sin cruz. Piensen en el Señor Jesucristo, no hay trono sin cruz. Hoy nuestro Señor Jesucristo está sentado a la derecha del trono de Dios, está entronado, está entronizado. Pero antes de sentarse en la más alta posición de exaltación, Él pasó por la cruz. No hay corona sin la corona de espinas primero. Nuestro Señor está hoy coronado de honra y de gloria, pero antes de ello Él fue coronado con una corona de espinas. Claro que el sueño de José se cumplirá, así como el designio de Dios se cumplió también con David. De Cristo, por su parte, el escritor a los Hebreos dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo es que Jesús pudo entonces pasar por el sufrimiento de la cruz y menospreciar el oprobio por el gozo puesto delante de él, que después de esos sufrimientos vendría la gloria de ser sentado a la diestra del trono de Dios? Eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Aunque parezca increíble, amigos y amigas, nuestro hermano José camina hacia el trono, aunque pareciera a simple vista que va de mal en peor. De Canaán a Egipto, de hijo predilecto a mayordomo, de Potifar, de la casa de Potifar a la cárcel. Y allí tenemos a nuestro hermano José, que contó este sueño a sus hermanos y a sus padres, diciendo que un día ellos vendrían a postrarse delante de él. Y ahora tenemos a José en la cárcel. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Te animas a confiar en el Señor? ¿Te atreves a confiar en el Señor? Que así sea. Que así sea. Hay una canción que podemos escuchar ahora de nuestra hermana Lily Goodman, que dice: al final. Es una canción muy apropiada para lo que estamos hablando, porque al final el designio de Dios, el propósito de Dios se cumplirá, aunque en el intertanto no entendamos a veces muchas de las cosas que nos suceden. Pero sepan que fueron escritas estas cosas que estamos leyendo para que tú sepas que Dios está contigo, no estás solo, no te dejará solo. Él
al igual que con José, sigue con nosotros en medio de la adversidad hasta sacarnos en gloria y exaltarnos de acuerdo a su voluntad. Escuchemos y disfrutemos y adoremos al Señor juntos al final de nuestra hermana Lily Goodman. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón. Mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Ya estamos de regreso, amigos y amigas, para los últimos minutos de nuestro programa. Hemos terminado de comentar el capítulo 39 y quisiera reiterar este principio divino que nos queda aquí establecido en la vida de José, que es el mismo patrón que vamos a ver en la vida de David, y que ambos eran testimonio del patrón divino que sería establecido en el Mesías, en nuestro propio Señor Jesucristo. El principio divino consiste en entender que no hay resurrección sin muerte, que no hay trono sin cruz,
y que no hay corona sin corona de espinas primero. Que esto nos aliente, que los caminos de Dios tienen un derrotero diferente a las cosas del mundo, y que entender los tratos de Dios es muy importante para que sepamos participar de ellos y colaborar con Dios. Dios hará prevalecer su propósito, pero sus caminos no son como nuestros caminos, ni son a la manera nuestra los caminos de Dios. Bien, comencemos el capítulo 40, donde se va a relatar a nuestro hermano José en la cárcel, interpretando ahora 2 sueños que son el inicio, vamos a decir así, de este don, de esta capacidad espiritual que Dios regala y manifiesta a través de José de interpretar sueños. Interpretará 2 sueños aquí en el capítulo 40 a el jefe de los coperos, que estaba preso por haber delinquido contra Faraón, y también interpreta un sueño al jefe de los panaderos del rey de Egipto, que ambos habían delinquido contra Faraón y por eso estaban en la cárcel. Dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Qué interesante la pregunta de José, ¿no? Dice: ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Dios puede dar la interpretación de los sueños. Eso es lo que está compartiéndonos José con su testimonio. Dios puede dar la interpretación. Y de hecho, se la dio a José, preparándolo para interpretar sueños mucho más importantes y trascendentes más adelante. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y la exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará a Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo al jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es tu interpretación. Los 3 canastillos 3 días son,
y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hasta allí la lectura y el final del capítulo 40, y hasta ahí también el final de nuestro programa de hoy. Aunque el jefe de los coperos se olvidó de José, se olvidó del bien que le hizo José, del servicio, y que fue restaurado a su posición. Aunque el jefe de los coperos lo olvidó, el Señor no se olvida. El Señor no te olvidará. No olvida a ninguno de sus hijos. Humillémonos bajo la poderosa mano del Señor, que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Hasta aquí, amigos, nuestro programa de hoy. Benditos somos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.